Bienvenidos un día más a la iglesia de Calvary Chapel Arequipa. Estamos estudiando el libro de Hechos, el capítulo 13. Esta serie la hemos denominado El cumplimiento de la misión de Dios. Hechos es un segundo libro escrito por Lucas. Lucas es un griego que escribió el Evangelio de Lucas, por eso lleva su nombre, y trata de ordenar los hechos sucedidos en el progreso del cristianismo. ¿De dónde surge la iglesia? ¿Será cierto que una iglesia es aquella que va a dar la salvación? Pues el libro de Hechos nos va a contar si es verdad o no lo es. Es cierto que el cristianismo también guardaba los días sábados. Bueno, el libro de Hechos nos va a narrar esto. Es cierto que los cristianos en el principio dejaban de comer chancho y vivían todavía pegados a la ley. Bueno, el libro de Hechos es esta transición. Por esto que Lucas es un historiador e está interesado en poner en orden, o mejor dicho, de forma cronológica los eventos, comparando con personajes, utilizando obviamente los hechos que no se pueden negar respecto a geografía, gobierno, monedas, costumbres. Y este es el desafío de este libro de Hechos, un libro histórico que nos va a ayudar a entender este progreso de la iglesia evangélica o cristiana. Hoy tenemos que regresar a Hechos porque no todo cristiano hoy día es seguidor de Cristo, lo podríamos decir, ¿no? Y no todo aquel que se llama evangélico está viviendo el evangelio. En este mundo relativo, en este mundo donde lo que es verdad para ti ya no es verdad para mí, en este mundo en el cual reina el subjetivismo, necesitamos regresar a las raíces y es por esto que estamos estudiando el libro de Hechos. Vamos a orar y continuamos. Señor, gracias te doy en esta hora por tu palabra, gracias por permitirme enseñar acerca de este capítulo o de este libro. Por tu gracia y misericordia estamos aquí, nos tienes con vida. Hoy la vida es algo más apreciado que muchos años anteriores, porque es triste, Señor, también que muchos están partiendo en esta semana. Estamos aquí vivos, respirando, solo por tu gracia y misericordia. Y mientras podamos hacerlo, Señor, háblanos a través de estos versículos, fortalece nuestra fe y usa mi vida para compartir de tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Uno de los temas que la Biblia lo tiene desde Génesis hasta Apocalipsis es la misión de Dios. No es la misión de una iglesia en particular como Calvary Chapel, no es la misión de un pastor en particular o de un cristiano en particular, es la misión de Dios. Tampoco es la misión, diríamos, de Jesús mismo, porque Jesús viene a cumplir la misión. ¿Y de qué se trata esta misión? La misión de Dios es que todas las etnias o todos los pueblos adoren y alaben a su nombre. Pero no podrán adorar y alabar al Señor como nosotros lo hacemos con alabanzas en plena libertad si primero no han escuchado el Evangelio, si primero no han sido discipulados, si no conocen las doctrinas bíblicas, si no conocen la palabra de Dios, no tendremos vidas rendidas en adoración al Señor. Ojo, que no estamos hablando que solo es ir por el mundo y predicar, no, hay que discipular, hay que enseñar, hay que poner y plantar iglesias sólidas, firmes, donde haya cristianos que adoren a Jesucristo como su Señor y Salvador, porque Juan en el libro de Apocalipsis ve la meta de la misión cumplida, donde dice: vi gente de toda tribu o de toda etnia, de toda lengua, de todo color, adorando al Señor, y todos decían: digno es el Cordero, digno es Jesucristo. Esa es la meta de la misión. Y empieza Génesis, todo el Antiguo Testamento, y Jesús viene a cumplir la misión de Dios y ahora lo ha entregado a la iglesia. Es decir, tú y yo somos parte de esa misión. La iglesia en el libro de Hechos hasta ahora ha cumplido la misión de Dios en parte. ¿Por qué? Fueron testigos, según Hechos 1:8, en Jerusalén, predicaron, vieron milagros, un cojo fue sanado de forma milagrosa, predicaron, llevaron el evangelio a
todas las personas que estaban a su alrededor, pero Jesús dijo, van a recibir poder, van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, tienen que salir ahora a su país, sí, así fueron a Judea por la persecución, pero vas a ir a Samaria, que es el otro país, y fueron a Samaria. Hemos visto a Felipe en Samaria, hemos visto a Felipe que está alrededor de ahí, pero Jesús dijo también hasta lo último de la tierra, y ellos todavía no están saliendo hasta lo último de la tierra, hasta que llega ahora este capítulo, y a partir de este capítulo vamos a ver el cumplimiento. Por eso el título de este capítulo es Pablo y la iglesia cumplen la misión de Dios. Y este capítulo va a estar dividido en tres partes. La primera parte vamos a ver donde Bernabé y Saulo son llamados de forma especial para cumplir la misión de Dios. Y B, Bernabé y Saulo cumplen la misión de Dios en Chipre. Y esto vamos a ver del versículo 4 hasta el versículo 15. La próxima semana continuamos con la última parte de este capítulo. Así que a medida que yo paso las diapositivas salen los títulos de cada subdivisión del párrafo. Del versículo 1 al 3 vamos a ver Bernabé y Saulo enviados desde Antioquía a cumplir la misión. Versículo 1. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Lucas siempre está interesado en darnos estos pequeños detalles para ayudarnos a identificar no solo los personajes, vamos a ver también las ciudades o el contexto cultural. Así que, ¿quiénes son estas personas? Rápidamente vemos que Bernabé es el mismo Bernabé de Hechos 4 que hemos visto, que su nombre significa consolador o hijo de consolación. Y ojo, Bernabé creció en Chipre, obviamente por Hechos 4 lo vemos. Bernabé fue un líder de la iglesia primitiva en Jerusalén y al final es amigo y compañero misionero de Pablo. Así que ahí está Bernabé. Luego, Eusebio nos dice que él fue uno de los 70 en Lucas capítulo 10. Pero cuando hablamos de Simón y apodado el Negro, debemos recordar que cuando Jesús estuvo llevando este patíbulo en la cruz, recuerden que él estuvo muy débil porque no había sangrado, pero mucho y no le habían dado líquidos. Y aparece Simón en Marcos capítulo 15, versículo 21. Muchos dicen que es este Simón, que en el latín se llamaba Níger, y Níger es una ofensa hoy día, ¿no? Decirle negro a una persona o níger a una persona es una ofensa. Pero es curioso que en el libro de Hechos lo menciona probablemente por este origen, puede ser de África o el color de la piel, pero obviamente que, ¿por qué lo dice? Si miraríamos nosotros con ojos contemporáneos, ¿no? Dice Simón, al que lo llamaban el Negro, porque en la Reina Valera dice apodado el Negro, o sea que lo estaban apodando. ¿Cómo es posible que pongan apodos? Porque esto no es normal, es racismo. Es curioso que, como les dije, que hoy muchas personas con estas ideas, hasta inclusive progresistas, tengan problemas con eso, una doble moral, ¿no? Es interesante, pero no tienen problemas con otras cosas. Pero bueno, ¿a qué me quiero ir? Que no existía el racismo hasta después de la tesis de la evolución. La evolución les dice que hay seres superiores y seres inferiores. Para Dios no hay razas humanas. Para Dios no existe. Para nosotros sí existe el término razas, ¿no? Oye, ¿de qué raza eres, no? Como razas desde la perspectiva científica y bíblica son para los animales. La Biblia dice, vamos a ver en el libro de Hechos más adelante, cuando dice hay una sola raza y es la raza humana.
Así que si alguien piensa que por el color de piel somos diferentes razas, estás equivocado. Y como te dije, ese pensamiento viene del evolucionismo, que obviamente si vemos el desastre que ocasionó, no solo en el mundo con la guerra mundial, porque Hitler se creía la raza caucástica, la raza superior, y eliminar a una raza inferior, y que trajo más bien el racismo, como les vuelvo a decir, esto no es bíblico. Para Dios todos somos seres humanos, sea hombre o mujer, y el color de piel no le importa a Dios porque somos sus hijos y somos su creación, y el cristianismo y la Biblia le da dignidad y respeto a todo ser humano. Esto tiene que ver con la melanina, ¿no? La pigmentación de la piel. Y es curioso que si miramos en el libro de Génesis, y un día vamos a estudiar y lo vamos a grabar así de esta forma, es que se dice que Adán tuvo la piel oscura porque uno no gana pigmentación, o sea, uno no gana color, al contrario, pierde color. Y aquellas personas que tienen la piel blanca, o más blanca, no sé si lo queremos llamar, han perdido pigmentación. Eso significa en la cadena del ADN han perdido, no están ganando. Y entonces la Biblia lo muestra tal como es, porque no está mostrando ningún tipo de racismo, porque algunos dirán, pero ¿cómo puede decirle negro? Al contrario, era parte, nunca tuvieron este conflicto. Ahora, otra persona que menciona Hechos es Lucio de Cirene. Muchos piensan que es el mismo que aparece en Romanos capítulo 16, versículo 21, que posiblemente era uno de los judíos helenistas. Ahí tenemos estas personas. También dice Manaén. Manaén es la forma griega del hebreo Menahem, y que significa también consolador. Y este hombre, al parecer, era hermano de crianza, como lo menciona Lucas, de Herodes Antipas. Eso está en la literatura griega. Y este fue Herodes el tetrarca. Este Herodes que está hablando es el Herodes mismo que mató a Juan el Bautista y apoyó en el juicio contra Jesús. Así que aquí tenemos dos hombres, dos caminos, podríamos decirlo, ¿no? Ese título de telenovela. Pero dos hombres, ¿por qué? Porque Herodes, uno mató a Juan el Bautista y presidió uno de los juicios de Jesús antes de su crucifixión, y el otro se convirtió en cristiano. Y era un líder en la congregación dinámica de la iglesia de Antioquía. Así que Lucas nos regala, nos muestra con este último Manaén que una persona no tiene que seguir la corriente, y que el cristianismo es contracorriente, es contracultura. Nosotros somos forjadores de cultura. Nosotros somos aquellos que formaremos una cultura dentro de esta cultura que está llena de corrupción, llena de pecado, llena de problemas, llena de racismo y todas estas cosas. La iglesia debe ser una cultura totalmente diferente, porque somos contracultura, y estos personajes que los muestra Lucas los define muy claramente para hacernos entender que tú y yo, en medio de esta sociedad, podemos tener un nombre y ser y hacer la diferencia. Así que empieza con esto Lucas. ¿Y qué va a pasar ahora? Versículo 2. Cierto día, mientras estos hombres y todos ellos adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que adoraban al Señor y ayunaban. Miren, en el Antiguo Testamento hay un solo día de ayuno al año. Y ese día es el día de la expiación. Esto es en Levítico capítulo 16. Y durante el primer siglo, es decir, en los primeros 100 después de Cristo, el judaísmo rabínico había desarrollado 2 ayunos a la semana. Entonces parece que esto es lo que la iglesia lo tenía muy en claro. Y cuando el texto dice: designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado, esta palabra designen viene del término griego aforizo, que tiene la misma connotación de santo, de hagiazo, que vendría a ser la palabra santo en el griego. ¿Y qué implica designen o hagiazo o santo o aforizo? Implica apartado y equipado para una tarea asignada por Dios mismo.
Eso lo puedes ver esa misma palabra en Romanos 1:1 y Gálatas 1:15. O sea, lo que está sucediendo aquí, Lucas está haciendo dos cosas. Uno, enseñándonos que la misión de Dios, la iglesia lo estaba cumpliendo, pero no en su totalidad, y ahora la iglesia de Dios tenía que salir a otra parte del mundo, otros continentes, cruzar el mar, o no sé, sus fronteras, pero hay un llamado especial para estas personas. Hoy los llamamos misioneros, ¿no? Misioneros, o vendrían a ser los apóstoles, pues, ¿no? Uno que es enviado. Esos misioneros que van y salen cruzando, diríamos, barreras, no solamente cuestiones de frontera, o sea, y continente, tienen que cruzar el lenguaje, porque en otros lugares no hablan español, y en otros lugares no solo hablan inglés, hablan otro idioma. Tiene que cruzar la barrera cultural, porque no es lo mismo que tú comas tu ceviche, tu rocoto relleno, no sé, no tu adobo, y que vas a comer gusanos, de repente el suri en la selva, o vas a comer, algunos comen arañas, otros insectos, no sé, de todo, ¿no? En la China dice que comen perro, imagínate, misionero a China, hoy día mi estofado de perro, no sé, hermano, no tú dices perro. Bueno, esa es la barrera que tienen que cruzar, y la barrera también de entender que están siendo llamados a algo especial. Es ese llamado especial. Si bien es cierto, todos nosotros como iglesia, tú que estás ahí conectándote a través de el internet, eres parte de la misión de Dios. Y misiones se hacen primeramente entendiendo esta parte, que es la misión de Dios, es mi labor, es mi responsabilidad. Entonces, vamos haciendo misiones nosotros, orando para que Dios levante personas con este llamado especial, orar, ayunar como lo hicieron con Pablo ahora y Bernabé. También lo hacemos capacitando, también lo hacemos enviando como iglesia. Debemos de ser responsables porque es la iglesia de Antioquía que los envía y la iglesia tiene que ser responsable. Y ahí están los que están yendo. También la misión de Dios se hace con los que están yendo porque es un trabajo en equipo. Y los que están dando de la economía, porque si va a haber un misionero que está cruzando las fronteras desde nuestra iglesia, tiene que ser respaldado económicamente. Si ya fuese dentro, te diríamos, de nuestra Jerusalén o Judea, si queremos plantar más iglesias acá con pastores, la iglesia tiene que sostener a esos pastores o misioneros. Y si está yendo a otros departamentos, la iglesia tiene que sostener a esos pastores. Si está saliendo fuera del país, tú y yo somos parte de la misión de Dios, dando también de nuestras finanzas y mentoreando, viendo su salud siempre, o su salud espiritual, física, cómo están estas personas. Eso es lo que nos enseña Lucas. La iglesia los envía, y los envía para ese llamado especial. Dice, apárteme esta persona para que vayan. Pero si tú has sentido que Dios te está llamando para algo especial, yo creo que nunca podrás decir sí al llamado especial en tu vida hasta que le digas no a las cosas que te mantienen entretenidas. Muchas personas dicen, yo quiero salir, pero te entretienes. ¿Y qué te entretiene? Pues este mundo. Este mundo es, ¿qué? Placentero. Este mundo te da facilidades. Tú dices, pero es mi comodidad. A veces, aquello que te tiene entretenido no deja que tú cumplas tu llamado especial. Pero recuerda, el Espíritu es quien llama y equipa para las tareas del ministerio. En Efesios del capítulo 2, versículo 10 nos habla de este llamado general, llamado especial, no sé. Versículo 10, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Algunos dirán, pero pastor, ¿cómo sé que Dios me está llamando de una forma especial? Ojo, estamos hablando de llamado general. Todos somos llamados a cumplir la misión de Dios, y he visto y les he dicho cómo debemos de cumplir la misión de Dios. Pero si tú estás escuchando y dices, ¿cómo sé? Bueno, si tú sientes y Dios pone en tu corazón el querer como el hacer.
Yo quiero algo más, no solamente quiero escuchar, yo quiero enseñar, yo quiero salir e ir y evangelizar y predicar, discipular, levantar iglesias. Bueno, si Dios ha hecho eso alguna vez en tu vida, te ha hablado, es que Dios te está llamando. Es el Espíritu Santo quien te va a equipar, pero no podrá ser una realidad hasta que tú dejes el entretenimiento. Cumple la misión. La verdad es que el llamado simplemente se responde, no se elige. Nosotros cuando fuimos llamados hace años atrás, también teníamos planes, también estábamos entretenidos, también estábamos trabajando en muchas cosas. Bueno, hasta el día de hoy sigo trabajando, pero tienes que tomar la decisión para salir, para hacer, para tener este llamado especial. Ora, ayuna, busca al Señor, habla con los líderes, pregunta a otras personas, pero recuerda, es el Espíritu Santo quien lo hace. Versículo 3. Así que, después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Así que Lucas está intentando ponernos un patrón para estas cosas. Ayunar, orar e imponer las manos sobre ellos. Y esto era un asunto de la iglesia, no era un asunto de una persona, no era un asunto de un equipo, no, era toda la iglesia. Ayunar, orar e imponer las manos. ¿Por qué? Porque al final una iglesia que adora y busca al Señor terminará siendo parte de la misión de Dios. Hay iglesias que están más interesados en tener más números, más cantidad de personas, o más show, o más entretenidas a las personas. Esa iglesia no va a cumplir la misión de Dios. Porque la meta de la misión no es tener simplemente una iglesia, recuerden, es predicar el evangelio a toda criatura hasta el fin del mundo. Y que lo adoren. Esto es lo que tenemos que entender. Vamos a ver ahora, Bernabé y Saulo cumplen la misión de Dios en Chipre. Bernabé y Saulo llegan a Chipre. Versículo 4, entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Ojo, fueron enviados por el Espíritu Santo. Descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Entonces, vemos aquí, los cristianos de la iglesia al final de Antioquía enviaron a Bernabé y Saulo, pero lo más importante es que el Espíritu Santo los envió. Es triste hoy que existen misioneros sin ser enviados por una iglesia y menos enviados por el Espíritu Santo. ¿Y por qué lo digo? Porque en todos estos años y de experiencia he visto así personas que no son enviados por iglesias. Y dicen, pero yo he venido a cumplir la misión, porque quiero ser misionero. Pero eso dice mucho de su carácter, porque es en trabajo en equipo. Pablo y Bernabé se someten a la iglesia, y el aprender a someterse, el aprender a obedecer, el aprender a rendir cuentas, es parte de la misión. No es que, yo me voy solo, y menos enviados por el Espíritu Santo, porque yo diría, es triste hacer la obra misionera sin el respaldo o envío del Espíritu Santo. Totalmente triste, porque no hay ese soporte y el apoyo que debería de tener. Así que ahora vamos a disfrutar los viajes. ¿Dónde queda Antioquía de Siria? Si ustedes ven Judea y Jerusalén en la parte de este mapa, bajo inferior derecha, está marcado con rojo ahora Antioquía de Siria. Desde ahí es enviado, esta iglesia envía a Pablo. Y van hacia Chipre, una isla que queda en este mar Mediterráneo, y llegan al puerto de Seleucia, van a Salamina. Estos dos son puertos y que van a llegar a esta ciudad o esta isla de Chipre. Al final van a ir a Pafos. ¿Por qué Chipre? Dirían algunos. Cuando yo también estoy estudiando, digo, pero ¿por qué decidieron ir a Chipre? Bueno, una de las cosas que hemos visto, Bernabé había crecido en Chipre. Él tenía también este deseo, tengo que evangelizar, tengo que llevar la buena noticia a mi ciudad, a mi lugar. Probablemente esta sea la razón por qué primero fueron a Chipre. Pero ellos querían cruzar el mar y era esta isla. Y esto me hace pensar mucho que sí, las misiones deben ser, decimos, globales.
locales, ¿no? No globales, viene de la palabra global y de la palabra local, una palabra compuesta, locales. ¿Qué significa? Si bien es cierto, estamos hablando de cumplir la misión hasta lo último de la tierra, cruzando las fronteras, también tenemos que seguir cumpliendo la misión de Dios en nuestra tierra de misión. Si tú no dices, yo, pastor, no tengo llamado especial para ir, pero puedo hacer otras cosas, apoyar la misión, voy a orar, voy a ofrendar, voy a ayunar, voy a estar en contacto con esta persona, amén, porque somos un equipo, pero no olvides que tu tierra de misión es el lugar donde tú estás también. Es decir, tu casa, tu trabajo, tus vecinos, tus amigos. Esto lo entendió claramente Bernabé. Bernabé dijo, voy a empezar por mi casa. Y así que, hermanos, es bueno empezar a cumplir la misión de Dios en tu primera tierra de misión, tu casa. O sea, ¿qué te estoy diciendo? Que tú puedes ser aquella persona que va a llevar la buena noticia a tu casa. A tu casa, es tu tierra de misión. Entiéndelo muy bien esto. Dios espera que prediques la buena noticia a tus amigos, familiares y parientes. Y es más, hoy justo comenzaba con una persona y decía que tuvo la oportunidad de predicar el evangelio a 3 personas que estaban con el COVID y que ya estaban en las últimas. Y les predicó, les habló del Señor. Estas 3 personas conocieron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hicieron su oración, dijeron, sí creo. Y los 3 han partido de este mundo. Ese es nuestro campo de misión. El Señor nos está diciendo que tú y yo somos las herramientas, los instrumentos. Y debemos ser más intencionales en predicar el Evangelio. Porque tristemente esta pandemia nos ha enseñado que hoy podemos conocer de alguien que está vivo, pero la próxima semana quizás escuches la noticia, ya partió de este mundo, ya se fue. Así que es tu campo de misión, de llamado general. Tu campo de misión es tu casa, es tu vecindario, son tus amigos. No te avergüences del Evangelio. Jesús dijo, si tú vas a hablar de parte de mí, no te preocupes qué vas a decir. Yo voy a poner palabras en tu boca. Y si te rechazan, no te están rechazando a ti. Jesús dijo, me están rechazando a mí. O sea que nuestro deber es simplemente abrir nuestra boca, explicar la mala noticia, la buena noticia y que ellos puedan conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Versículo 5. Allí en la ciudad entonces de Salamina fueron a todas las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Como hemos visto, ya cruzaron la isla y fueron sinagoga tras sinagoga, pero Juan Marcos entra en el panorama. ¿Quién es Juan Marcos? Era primo de Bernabé y en su casa se reunían también los discípulos. Se dice que ahí sucedió el Pentecostés. Hechos 12:12 nos dice que su mamá se llamaba María, y ahí también dicen que fue posiblemente la Santa Cena o la Última Cena, perdón. Es el escritor también del libro del Evangelio de Marcos, pero también fue causa de la división de Pablo y Bernabé. Eso lo vamos a ver más adelante en Hechos 15, 36 y 41, pero al final Pablo arregló el conflicto y habla bien de Marcos en Colosenses 4:10 y en Timoteo y en Filemón también habla todo acerca de Marcos. Así que Marcos se une. Ya vemos que el trabajo de la misión de Dios es un equipo. Y vamos a ver más adelante que Pablo tiene más compañeros, son equipos, un cuerpo que va a funcionar. Así que versículos 6 al 7, Bernabé y Saulo cumplen la misión de Dios en cada ciudad hasta Pafos. Dice el versículo 6, después viajaron de ciudad en ciudad y por toda la isla, hermanos, hasta que finalmente llegaron a Pafos, donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta llamado Bar Jesús. Primero vamos a ubicarnos
una vez más, ¿dónde estamos? Estamos en Antioquía de Siria, de ahí parten, llegan del puerto de Seleucia, llegan a Salamina, cruzan toda la isla, entrando sinagoga tras sinagoga, predicando, y llegan a Pafos. Esta ciudad de Pafos, vamos a ver sus características, que ahora tengo un mapa un poco más cercano de esta isla. Pafos era considerado una ciudad inmoral, totalmente inmoral. ¿Y por qué? Porque había la adoración a la diosa del amor, o a Venus, Afrodita, o a Artemisa, que era lo mismo, cambiaba de nombre. Y había este tipo de prostitución idolátrica que se llamaba, y era una ciudad completamente inmoral. Y había mucha oposición espiritual. También era la capital de esta isla. Así que ahí es donde llega el evangelio. Ahí es donde se necesita brillar y ser luz. Pero obviamente esta oposición se ve con este hechicero judío, un falso profeta llamado Bar Jesús. ¿Y qué significaba Bar Jesús? Recuerden que este hombre era un falso profeta judío, ¿eh? Y su nombre significaba hijo de Josué. Y el término mago o hechicero, también mago lo usan en otras versiones, es el equivalente griego de una raíz aramea que significa hechicero. O sea, no todos los judíos seguían la ley. Acá vemos a un judío que era hechicero. Es interesante. Y bien claro la Biblia dice respecto a la hechicería. ¿Cómo debemos de actuar nosotros? Y este judío debería de conocer lo que dice Deuteronomio 18, 9 al 12. Vamos a ver lo que dice. Versículo 9. Cuando entras en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija con una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación. Por eso tengan cuidado con la ágata, las cartas, la quiromancia y todo. Ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías. Versículo 11. Ni haga conjuros, tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque al espíritu de los muertos. 12. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor, precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables. El Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Así que, hermanos, este judío debería de conocer, pero parece que él se rebeló. Era un judío hechicero, mago, que practicaba esa adivinación, y recuerda que es abominación para el Señor. Y lo menciono porque era curioso, una vez sacaron una estadística en Perú de un estudio que se hizo y dicen que el 67% todavía de cristianos, especialmente en los Andes y el sur, todavía creen en este tipo de misticismo, si lo llamaríamos, ¿no? Adivinación, hechicería, cosas como estas. O sea, hay cristianos que quieren pasar el cuy, ¿no? Cristianos que están orando y quieren pasar el huevo. Y quieren saber su futuro. Y todavía se quieren hacer leer la coca. O sea, tengan mucho cuidado. Eso ya no es para nosotros. A Dios no le gusta y detesta. Es más, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, dice: pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería y los que rinden culto a ídolos, o sea, los que se arrodillan y prenden velas, y todos los mentirosos, que es lo mismo, ser mentiroso, tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Así que tengan cuidado con estas personas. Así que dice el texto también que se imponía a una provincia, a este gobernador, o en otras versiones dice procónsul. Para entender esto hay que entender las provincias romanas. ¿Cómo se manejaban esto? Miren, todas las provincias romanas estaban divididas en dos clases desde el año 22 después de Cristo, que fue el decreto de este César Augusto. Primero, las que requerían tropas estaban bajo la administración del emperador, por eso Jerusalén estaba bajo la administración del emperador. Y segundo, las que no requerían tropas estaban bajo la administración del Senado,
Una cosa es el emperador, otra cosa es el senado. Y eran gobernadas por un procónsul o gobernador. Así que este Chipre no necesitaba de soldados, simplemente de un gobernador y un procónsul, pero Elimas se le oponía. Versículo 7, el tal se había pegado al gobernador, Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente, muy interesante, ¿no?, que lo mencione Lucas. Y el gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo porque quería oír la palabra de Dios. Miren cómo es que empieza en él este llamado a la salvación. Y esto me llama la atención de Lucas, un hombre inteligente de Sergio Pablo, y lo que quiere poner Lucas en sus libros es que el evangelio siempre llegó a hombres inteligentes, así como iletrados. Que el evangelio siempre llegó a autoridades como a ciudadanos, y que el evangelio nunca fue una amenaza para la dominación romana o cualquier sistema de gobierno. Nunca lo fue. No hay razón para que los pongan como enemigos. ¿Y por qué lo dice Lucas así? Porque del año 63 al 70 que se escribe el libro de Hechos, Nerón ya había quemado Roma y estaba echando la culpa a los cristianos de que ellos habían incendiado Roma. Es decir, creó un enemigo ficticio, y Lucas con esta carta está diciendo: nosotros nunca hemos intentado hacer daño a ningún sistema de gobierno, ni a ninguna autoridad, y el evangelio llega a todo lugar, y el evangelio simplemente es predicado y es recibido por aquellas personas que quieren y que desean tener la vida eterna. Del versículo 8 al 12, Bernabé y Saulo son impedidos para cumplir la misión de Dios. Versículo 8, pero Elimas, el hechicero, lo que significa su nombre en griego, dice, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataba de impedir que el gobernador creyera. ¿Cómo lo hizo? Probablemente Pablo estaba predicando y él se metía y decía: no es verdad. O simplemente los interrumpía o hacía cualquier cosa. Así que miren qué sucedió. Versículo 9. Saulo, también conocido como Pablo, y ahí cambia el nombre de Saulo a Pablo Lucas, y Pablo significa pequeño, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. 10. Y luego le dijo: tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno, nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor. Ay, 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 Dios mío, ¿qué dice Pablo, no? ¿Se dan cuenta? Yo no creo que Pablo le haya dicho: tú, hijo. Que no. Pablo tenía su temperamento colérico sanguíneo, como muchos, ¿no? Y entonces le dijo de frente: ya no hay peace and love ahí, ¿no? Ay, si los apóstoles estuvieran con nosotros, peace and love. No. Y la afirmación que dice: tú, hijo del diablo, lleno de toda clase y engaño y fraude, lo que está diciendo es que atrapa con cebo, esa es la palabra. O sea, este hombre, Elimas, era totalmente alguien que los tenía embrujados a las personas, algo así, ¿no? Y este texto de Lucas nos dice que no todos son hijos de Dios en este mundo. También hay hijos del diablo. Uy, ustedes dirán: pero es que eso es fuerte, pastora, que le digas hijo del diablo a alguien. Pero es curioso, porque lo menciona de esta forma. ¿Y quién sería un hijo del diablo? Todo aquel que impide que el evangelio crezca, se desarrolle, se predique, aquel que ponga impedimentos para que a veces sus hijos conozcan al Señor, su esposo conozca al Señor, sus familiares, aquel que siempre está contradiciendo, molestando. Pablo lo llamó hijo del diablo. Versículo 11. Ahora mira, le dijo Pablo, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego. No verás la luz del sol por un tiempo. Y al instante, neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar a tientas, mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. ¿Por qué sucedió esto? Porque aquel ciego espiritualmente que no reconoce a Jesús como Señor y Salvador, vivirá ciego por toda la eternidad. Y surgen preguntas, ¿no? Pero pastor, ¿por qué Pablo fue tan severo en su sentencia? ¿Por qué? Cuénteme. Miren, estaba en riesgo la salvación
y la eternidad del gobernador. Y la Biblia nos dice que es terrible caer en las manos de un Dios vivo. Versículo 12. Cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza acerca de Pablo. Por eso es que fue severo, hermanos, porque estaba impidiendo que este hombre, una vida, sea salva o que conozca el mensaje del Evangelio. Hoy es triste que desde sistemas políticos quieren impedir que la salvación llegue a muchas personas. He visto videos de China, por ejemplo, cuando la Biblia llega a China. Tener una Biblia es algo precioso. Hoy menospreciamos la Biblia muchas veces aquí, ¿no? Pero hay muchos lugares en los países comunistas donde la Biblia no está llegando. Es increíble ver los videos de personas donde están siendo perseguidos nuestros hermanos que están luchando por una Biblia o para que el Evangelio crezca. Los están asesinando, matando simplemente por su fe. Están impidiendo que el Evangelio crezca. Terrible es caer en manos de un Dios vivo. Si Pablo fue severo con este hombre, imagínate lo que está y les va a pasar a estas personas que impiden la salvación de muchos otros. Así que, hermanos, es un gran pecado hacer caer a alguien más contigo, ya sea con tus palabras o tu ejemplo. Miren, Mateo 18:6 dice: pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. Dios es el mismo, no ha cambiado. Así que tengan mucho cuidado y es triste, como digo, ver a veces las noticias en esta página que se llama Puertas Abiertas. Pero el texto dice: cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió. Y esa palabra convirtió es la misma palabra en el griego que se llama pisteu y que puede ser traducido como creer, pero también como fe, o como les he dicho, esta fe, la fiducia, confianza absoluta, que se usa en todo el Nuevo Testamento para esa fe genuina. O sea, el gobernador respondió al mensaje del Evangelio, fue regenerado, nació de nuevo, fue convertido, y increíble que los ojos de este hombre estaban cerrados literalmente, pero sus ojos se abrieron metafóricamente al mensaje del Evangelio. Versículo 13 al 15 y terminamos. Bernabé y Saulo rumbo a Antioquía de Pisidia a cumplir la misión de Dios. Luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Y allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. Ese fue el motivo, ¿no?, de Juan Marcos y la discusión, porque ahí los dejó. O sea, vamos otra vez con el mapa. Van de Antioquía de Siria, de Seleucia a Salamina, cruzan Chipre, llegan a Pafos y de Pafos se van a lo que es Pisidia y llegan a Perge y ahí es donde desembarcan, y esto es lo que nos dice el texto. Versículo 14, pero Pablo y Bernabé siguieron su viaje, ahí en Perge los dejó Marcos, por tierra adentro hasta Antioquía de Pisidia. Y el día de descanso fueron a las reuniones de la sinagoga porque querían predicar a los judíos. Entonces, ya el mapa nos hace avanzar. Desde Seleucia, Salamina, Chipre, Pafos, llegan a Perge, donde Marcos los dejó, y se van hasta Antioquía de Pisidia en tierra. Así que vamos viendo cómo el primer viaje misionero se va desarrollando. 15. Y después de las lecturas acostumbradas de los libros de Moisés y de los profetas, los que estaban a cargo del servicio les mandaron el siguiente mensaje: hermanos, si tienen una palabra de aliento para el pueblo, pasen a decirla. Y ahora Pablo se va a levantar y va a decir, ¿qué va a decir? Bueno, lo dejamos para la próxima semana. No te pierdas a la misma hora, en el mismo canal, no sé, ¿no?, con la misma ropa. De repente vamos a continuar con este libro de Hechos. Pero, ¿por qué leían en ese tiempo estas lecturas de los profetas? Miren, originalmente solo se leía la ley de Moisés.
en el templo, pero Antíoco Epifanes prohibió esta lectura de la ley, o sea, diríamos el Pentateuco, en el año 163 cuando conquistó Jerusalén. Después, los judíos la sustituyeron por la lectura de los profetas. Por eso Jesús leyó los profetas cuando él estuvo en la sinagoga. Y durante esta revuelta de los macabeos, o la revuelta macabea, el judaísmo al final fue restaurado y se continuó vinculando la lectura de la ley y los profetas. Se añadió. Y llegó a ser la estructura básica del servicio en la sinagoga. Y es por esto que los apóstoles podían agarrar los profetas y la ley y decir, es Jesús el Mesías. De él estaba hablando, por eso lo vamos a ver la próxima semana. 4 conclusiones, hermanos, para terminar esta enseñanza. Primero, el llamado general es para que todos seamos parte de la misión de Dios. Y el llamado especial es para aquellos que decidirán salir a otros lugares a cumplir la misión. Número 2. Los hijos de Dios son los que se han arrepentido y han hecho a Jesús el Señor y Salvador de sus vidas. Y los que no son hijos de Dios, bueno, Pablo los llamó hijos del diablo, recuerden. Tercero, ser tropiezo o interponerse en la salvación de una persona lo convierte en hijo del diablo. Y número 4, los que buscan o practican la hechicería o adivinación no entrarán al cielo. Así que este es el empiezo del cumplimiento de la misión de Dios, que tú y yo somos parte. Y trabajemos en equipo, sirvamos en equipo y vamos a llegar a cumplir la misión. Hoy ya lo podemos hacer de forma práctica en nuestra casa, a través de las redes sociales, compartiendo esta enseñanza, compartiendo versículos o los devocionales que los enviamos, de muchas otras formas, porque al final esto es lo que importa. Vamos a orar y terminamos. Señor, te doy gracias en esta hora. Este libro nos enseña mucho, Señor, de cómo debemos cumplir tu misión, pero también nos enseña que como hombres o mujeres que estaban escuchando esta enseñanza, decidimos ser parte de la solución del problema que existe en este mundo, que se llama pecado, ser contracultura, tener la cultura del cielo y entender que muchos escucharán, pero muchos se opondrán al avance del Evangelio. Pero nuestro deber es predicar, porque estamos contigo, que estamos siendo enviados también con tu Santo Espíritu y que no nos rechazan a nosotros, sino te rechazan a ti, porque es tu palabra, es tu Evangelio. Ayúdanos a hacer esos instrumentos en estos días, a través de las redes sociales, a través de estos encuentros con amigos o personas, pero también entender que tenemos un campo de misión que está en nuestra casa, en nuestro vecindario o nuestro centro de estudios. Que tu gracia esté con nosotros, Señor. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo. Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en esta iglesia, ahí va a salir el cómo.